Como corredores principiantes y aficionados, ¿quién no ha tenido dudas al momento de comprar zapatillas? Es más, luego de comprar las zapatillas, ¿quién no ha sentido alguna vez esa incomodidad o ese dolor en los pies durante los entrenamientos y peor aún, durante una carrera, que nos deja al final fastidiados, inseguros y con muchas dudas por saber qué zapatilla elegir? Hola, soy Carles Álvarez. Este es un nuevo episodio de Maldito Runner donde hablaremos sobre conceptos básicos, factores, criterios, derrumbaremos mitos y daremos consejos útiles y prácticos sobre la compra informada de zapatillas de running cómodas y seguras. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Nos acompaña Giovanni Languasco, licenciado en Podología, máster en Podología Deportiva, diplomado en Medicina del Deporte, podólogo de la Federación Peruana de Atletismo y de la Dirección Nacional de Deporte afiliado del IPD. Un gusto y bienvenido nuevamente a Maldito Runner, Giovanni. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerles. El tema de las zapatillas resulta fundamental, crucial para un corredor, para un principiante que quiere iniciarse en correr y también para el aficionado. Sin embargo, por lo que uno ve en los runners, no se presta mucha atención a lo que realmente debe ser una adquisición o compra inteligente. ¿Qué tendría que saber un runner principiante, aficionado, para comprar una zapatilla? Bueno, hay muchos factores que uno debe de conocer realmente antes de la compra de una zapatilla, ¿no? De runner. Uno, saber la distancia en la cual uno va a empezar a entrenar y uno que es competencia. Son cosas totalmente diferentes. Otro punto importante que hay que conocer es cómo va a entrar la posición del pie, que viene a ser la cazuela, la parte de arriba o la boquilla, ¿no? Para que no choquen con el tobillo. Otro factor es conocer la fuerza que tiene la parte de atrás del talón que se llama el contrafuerte. Si es demasiado débil, esto va a hacer que se cargue de por sí los gemelos y va a alterar la distribución de los isquiotibiales y por tanto la zancada. 3, ¿no? Algo que tenemos siempre que considerar es la forma de atar los pasadores. Recordemos que normalmente todo el mundo cuando lo ata, pues ata fuertemente la parte de arriba, delante cerca de los dedos, intermedio acá, y suelto la parte de, digamos, de la parte del cuello del pie, ¿no? Cuando en realidad debe ser al revés. La parte cerca de los dedos debe ser más libre para que los dedos tengan la libertad de expresarse tranquilamente para la fuerza de direcciones que va a ejecutar. La parte media sí se mantiene y la parte cerca del cuello, que es la zona astragalina, debe tener mayor ajuste. ¿Por qué? Porque tienen que buscar la estabilidad. Si es demasiado libre, el pie se mueve demasiado. Y ahí es donde se provocan los famosos esguinces, torceduras, ¿no? Desequilibrios. Encontrar que la lengüeta se mantenga centrada. Y después pasamos a lo que es la mediasuela, que es la absorción de impacto, y la suela, que va a ser la resistencia ante el impacto. Esos factores son importantes. Y otros más adicionales, la puntera, el cuerpo, el ancho de la posición de la punta, de acuerdo al tipo de pie, si es un pie egipcio o griego, que es, o sea, es un dedo más largo que el otro, o más corto, variable. Lo ideal es que sea una posición que sea libertad para los dedos para que se puedan mover con total ligereza. De ahí, pues otros factores que podemos ir sumando para los principiantes es considerar el material. El material preferible que sea de tela, para que pueda tener una oxigenación adecuada. Si es un material de cuero todo cerrado, no va a haber oxigenación y por lo tanto la media se va a sobrecalentar más de lo normal. ¿Y esto qué va a producir? Sudorampollas. Pollas. ¿Qué tan importante es saber, además de todo lo que acabas de mencionarnos, el tipo de pisada? Hablamos de distintos tipos de pisada. Y eso también es algo que se desconoce. Se Claro, compra la zapatilla indistintamente, o el calzado en general, indistintamente del tipo de pisada. ¿Qué tan importante es eso? claro. Lo primero que tenemos que tener muy bien en claro es que no sirve de nada que cuando vayas a un centro de comprar calzado y te digan, ¿sabes qué? Tu pie es pronador o supinador. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el pie constantemente prono, supina en los movimientos. Ese es uno. Dos, el factor importante para una desencana
encadenación, o sea, desencadenen todas esas fuerzas musculares, va a depender bastante de la cadera. De por sí siempre tenemos una mayor rotación. Entonces, cuando hablamos de rotación es que el pie va a estar en esta posición. Si está en esta posición, uno va a pronar y va a mejorar, pero si prona acá, va a hiperpronar mucho más. Entonces, si compro una supinadora, acá va a regularizar y acá no. Entonces, la zapatilla debe ser neutra, con una distribución adecuada para una mayor neutralidad de las fuerzas. Eso es lo que tenemos que conocer. ¿Quién se encarga digamos, de evaluar bien este tipo de estudio? Ya obviamente es el podólogo, no otros profesionales. ¿Por qué? Porque el podólogo es el especialista en lo que es pie, ¿vale? Y en el caso de lo que es el podólogo deportivo, ya ve la reacción de estrés de tejido entre pie, pierna, rodilla y cadera. Por lo tanto, este tema de supinador, pronador, neutro, no es que es un factor, como acabas de decir, determinante. Lo que hay que buscar en todo caso es una zapatilla para pisar neutra. Exactamente, la zapatilla neutra es la que va a buscar una posición entre los rangos máximos, entre la pronación y la supinación. Pero es quien se encarga de buscar la neutralización en sí es una plantilla ortopédica o un soporte plantar. La plantilla ortopédica va a hacer que las funciones de la derivación articular y muscular lleguen a una máxima pronación, se regularice, una máxima supinación y se regularice. Quien no llega a hacer una regularización adecuada, esto se ve repercutado tanto en las rodillas como en la cadera. Lesiones, artropatías, tendinopatías, el factor más común que es la periostitis, la sobrecarga que viene a ser la fascitis plantar, el cuadrado plantar, alteraciones de Baxter, talalgias por el exceso de impacto. Y el exceso de impacto se ve más que todo cuando la media suela es demasiado delgada o pequeña o corta y encima la material o la elasticidad no es el adecuado para la persona. Me preguntaban en algunos comentarios en las redes sobre las plantillas ortopédicas. ¿Es coherente usar plantillas ortopédicas con zapatillas de running? Porque hay una especie de desinformación y temor al respecto. Dicen, no, 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 si yo corro con plantillas me voy a hacer daño. Otros dicen que sí. ¿Qué dices al respecto? Bueno, felizmente tengo la suerte de trabajar con la Federación de Atletismo y la gran mayoría de los deportistas, ¿no? Ya utilizan plantillas, ¿no? Tenemos a Kimberly García que hace poco ha venido, a César Rodríguez, a Luis Hostos, a Ñaña, a Guamán, Remigio Guamán, por ahí otros más por el trail también tengo un par de chicos también, Fondo, lo que salto, eh, ahorita el velocista, Air, Air también se ha hecho plantillas también para lo que es enclavos. Entonces, la función de la plantilla no es formar arco, o sea, desde ahí hay que descartarlo. La función de la plantilla es la neutralización de las cargas musculares. ¿Qué quiere decir neutralización? Que las musculaturas, cuando están demasiado contracturadas, lo que va a hacer la plantilla es relajarlas. Y las musculaturas que están debilitadas, que provocan también lesiones, lo va a activar. De eso trata la plantilla, ¿no? Esa es la función de las plantillas ortopédicas, al menos la manera en la cual como yo trabajo, ¿no? Que busca la reacción del estrés de tejido. ¿Qué es la reacción del estrés de tejido? Saber hasta cuánto puede soportar la musculatura y la fibra muscular, que es mucho más importante a diferencia de la masa, hasta cuánto puede resistir para que no llegue a lesionarse. Estamos hablando de perderle el miedo, ese temor o esa creencia de que al tener una plantilla ortopédica nos va a hacer algún daño o nos va a perjudicar al correr. Al contrario, sin embargo, no se trata de usar cualquier plantilla, ¿no? Para usar una plantilla primero, con una zapatilla de running, primero hay que ir al especialista, al podólogo deportivo sobre todo, para que nos diga, nos evalúe, vea y determine la plantilla especial para cada pie, para cada paciente, ¿no? No hay una plantilla universal estándar, ¿no? En realidad, penosamente, como le digo a muchos colegas y también muchos profesionales de la salud y sobre todo a los pacientes, es que las plantillas no pueden ser generalizadas. Así sean de microporoso, así sean de 3D, así sean hechas de láser o de máquina y todo lo demás, no pueden ser generalizadas. ¿Por qué? Porque un pie no es igual al otro.
las fuerzas de posición del arco, las fuerzas de posición de las cargas del primer dedo, las fuerzas de impacto que se dan en los talones, el movimiento propulsivo de la izquierda a la derecha es totalmente diferente una con el otra. Las simetrías no existen, existen asimetrías de fuerzas. Y esto va a depender de acuerdo al tipo de actividad que está haciendo el deportista, ¿no? Cuanto más deporte vaya desarrollándose, más difícil va a ser controlar la reacción de estrés. Entonces, ¿puede hacer muchos deportes? Sí, pero cada deporte a veces prefiere un tipo de plantilla para que no llegue a estresarse o sobrecargarse. Hay que tener algo muy en claro. En niños, las asimetrías son mucho más pronunciadas porque se van formando de acuerdo a cómo se desarrolla ese deporte y va a tener esas características fisiológicas totalmente normales. No es malo, es muy normal. Entonces, necesitamos primero ir al médico, al especialista, para que nos diga exactamente las características de esa pisada. Y segundo, en el caso de las plantillas, no podemos usar la misma plantilla para fútbol, para fulbito, para básquet, para running, porque también en el pasado se daba eso, ¿no? Una sola zapatilla, en mi época al menos, que no había tanta especialización en el tema de zapatillas, se usaba la misma zapatilla para lo que sea, para la pichanguita, para correr, etcétera. Entonces, hoy en día, con lo que ya sabemos, es importante diferenciar cada deporte porque tiene su particularidad en cuanto al movimiento, la pisada, etcétera. Y hay que dejar bien claro, algunos se resisten, pero ¿qué es importante de una zapatilla? Es la plantilla que tiene puesta. Lo ideal es que sea lo más acolchonado, sí. ¿Cuál es la diferencia? Al menos en las plantillas que en mi caso realizo es que hacemos un molde de yeso. Quiere decir que dibuja exactamente el formato del pie donde se producen las mayores cargas y va a aliviar o minorizar o activar de acuerdo al objetivo para que pueda tener la disminución alta de sobrecargas o de lesiones. Algunos pacientes toleran las plantillas, otros no. Eso depende del aura de dolor, las alteraciones, digamos, neurológicas. Y eso es totalmente diferente de cada paciente. Entonces, algunos lo toleran, algunos no, algunos lo aceptan, algunos se acomodan. Eso ya es un universo totalmente diferente, pero sí es recomendable la utilización de plantillas porque no solamente es para deporte, sino para uso diario que va a mejorar alteraciones posturales, correcciones posturales, disminución de artropatías, tendinopatías, pie, rodilla, cadera en general, activación muscular, problemas de pacientes, niños, jóvenes y adultos de laxitud, hiperlaxitud muscular y sobre todo además, digamos, no adecuado o peligroso, que es las hiperlaxitudes ligamentosas. Entonces la plantilla encierra muchos universos de mejoras. Y en cuanto al peso, ¿qué tan importante, qué tan decisivo es el tema del peso de un corredor para el tema de las zapatillas? Porque no es lo mismo una persona, como muy bien lo dijiste, ¿no? Que pesa más de 70, 80 y que se pone a correr, o una persona que está por debajo de los 70 kilos, un peso quizás normal, dependiendo también la talla, ¿no? ¿Qué tan importante es para la Claro, adquisición y saber comprar una zapatilla? extremadamente y exageradamente importante. No es lo mismo edad, talla y peso, ¿no? De un modelo de zapatilla para una persona e igual a diferencia de otra. Como dije, lo que hay que tener bastante en consideración es el drop, para que eso pueda tener una resistencia. ¿Cómo nos damos cuenta? A los 2, quizás a los 3 meses van a ver la media suela y empieza a haber pequeñas rajaduras. Esas rajaduras son las fisuras en la cual ya el drop ya se venció. Entonces simplemente ya no tiene la misma resistencia de antes. ¿Y esto qué va a hacer? Como que al impacto ya va a ser a desviarse, ¿no? Sobrecargarse y después va a haber saturaciones. ¿Cómo nos damos cuenta de las saturaciones? Cuando empieza al finalizar, quizás o peor aún, a la mitad, y empieza a tener sobrecargas. Eso que es un buen indicador que ya necesitamos cambiar de una vez otras zapatillas. O en todo caso, que de pronto esa zapatilla no ha durado mucho, no tanto por la calidad o no calidad de la zapatilla, sino por el sobrepeso o el peso que está soportando demasiada carga. Exactamente, por eso que busquemos de acuerdo a la edad, talla y peso, qué tipo de material de media suela puede hacer la resistencia. Otro factor también es la suela. Una suela que tenga por lo menos un espesor mínimo de 0,4 o 0,6 milímetros de alto para que pueda haber una forma neutral.
no con direcciones de pronación o supinación. Lo que va a hacer es sobrecargar alineaciones que no van de acuerdo y sobre todo tiene que tener a la hora de flexionar la posibilidad de que se pueda flexionar la zona casi de la puntera. Si se flexiona la zona media del calzado, totalmente ese calzado no va a tener buenos resultados para el cuerpo humano. Estamos hablando que a mayor peso, un sobrepeso incluso, tiene que buscar zapatillas con más amortiguación. Exactamente. Por otro lado, ¿qué tan importante es el peso de la zapatilla? Porque en cuanto a tecnología, modelos y nuevos lanzamientos de las distintas marcas, la tendencia va hacia zapatillas más ligeras, prácticamente que pesen lo menos posible, hay una especie de competencia. ¿Qué tanto es importante este aspecto del peso de la zapatilla en sí misma en un runner principiante, aficionado? ¿O eso es solo para los top de nivel? No. Una cosa es tener la zapatilla ligera y otra cosa es tener la mediasuela con resistencia o dureza. Puede ser la zapatilla súper ligera, pero al tocar la mediasuela es totalmente semirrígido, entonces amortigua bastante. Cuanto más ligero sea la zapatilla, más tiempo de vuelo vamos a tener. Cuanto más tiempo de vuelo tengamos, menos impacto va a haber. Si hubiera más impactos, más sobrecarga y sobre tanto más lesiones. Lo recomendable es que sea totalmente ligero, pero lo importante es considerar el formato de la zapatilla, ¿no? Que esto no vaya a provocar y sobre todo que los pasadores sean lo más adecuados a la hora de sujetarlos. Y la diferencia entre zapatillas para entrenos cortos, sobre todo el principiante que comienza corriendo 1, 2, 3 kilómetros, y ya con el tiempo al año 5 kilómetros, entrenamientos de fondo, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué es lo que tiene que buscar el principiante, el aficionado para esos tipos de entrenamiento? Porque normalmente ya cuando llevamos años en esto, por principiantes o aficionados que seamos, hacemos entrenamientos diversos, ¿no? Cortos, rápidos y de fondo, 15, 20, 30 kilómetros. ¿Qué diferencias hay? Uno que siempre le digo a todo el mundo en general es, hay que conocer varios factores importantes, lo que es la resistencia, lo que es la fuerza, la potencia y la velocidad. Yo que estoy entrenando, empiezo a entrenar, empiezo algo nuevo, lo primero que tengo que aprender es la resistencia, que la resistencia encierra lo que viene a ser la oxigenación, el VO2. Entonces, yo tengo que, mientras no necesito velocidad, no, simplemente tengo que empezar a correr y saber memorizar cómo estoy corriendo, cómo muevo mis pies, cómo se mueve mi cadera, cómo se mueven mis brazos y cómo se mueven mis hombros. Una vez que yo voy registrando eso que se llama memoria, entonces esa memoria prefiero tenerlo 2, 4, 5 días y de ahí me lanzo poco a poco a correr un poquito más rápido, un poquitito más rápido nada más, pero sabiendo y volviendo a tener nuevamente la memoria. Esa memoria va a ayudar a que mi oxigenación, mis músculos se vayan soltando cada vez más. Una vez que ya aprendí a hacer eso, que ya va a pasar por unos 3, 4, 5 semanas, recién me atrevo a hacer las fuerzas. La fuerza vienen a ser los piques, ¿ok? Una vez que haya aprendido los piques con una resistencia adecuada, donde mi oxigenación no se va a saturar, paso a las potencias. Que las potencias vienen a ser las aceleraciones controladas y no controladas. Una vez que haya pasado ahí, paso recién a la velocidad. Una vez que haya controlado todo ese proceso que demora 3, 4 meses, recién me lanzo a hacer las explosivas. Fuerzas explosivas, velocidades explosivas, ¿no? Potencias explosivas. Pero para esto tengo que mejorar mi resistencia nuevamente. Retrocedo como estaba, reinicio nuevamente todo y voy nuevamente a la resistencia. ¿Por qué la resistencia? Porque es importante oxigenarse. Si no se oxigena, el cuerpo se satura. Uno, al controlar la oxigenación, voy a activar mejor la memoria de las fibras musculares. Y esto va a hacer que si es que tengo alguna ocasión una lesión, la fibra muscular y el cuerpo va a tener una mejor recuperación. Muchos de los runners, incluyéndome, tenemos mínimo 2 pares de zapatillas. Los que entrenamos frecuentemente, ya llevamos en esto años, tenemos 2 pares de zapatillas. Uno para los entrenamientos, digamos, menos de 15 kilómetros, los entrenamientos frecuentes, si son 5 días a la semana que entrenamos, para 3 entrenamientos. Y otra zapatilla
para los entrenamientos de fondo, o en todo caso incluso hasta un tercer par de zapatillas para la carrera. Pero en realidad lo básico sería tener dos, para tampoco darle demasiado estrés y demasiada exigencia a un solo par de zapatillas, porque ahí lo consumiríamos inmediato, ¿no? Esa tendría que ser la pauta. Hay que tener en cuenta de por sí que las zapatillas están hechas para durar aproximadamente entre 800 a 1000 kilómetros. De acuerdo cómo sea la anatomía de la persona, estas zapatillas van a durar mucho menos. Dos, a nivel competitivo, el estrés que sufre el calzado por el impacto y por las fuerzas explosivas, esto puede durar entre 2 a 4 meses, hasta a veces a una sola carrera y muere. Es bastante inversión conocer qué tipo de calzado voy a utilizar para el entrenamiento y otra cosa para materiales de fondo. Entonces, y muy diferentes para el estiramiento y calentamiento. Estaríamos hablando de una duración de 800 a 1000 kilómetros, me dices, una zapatilla en promedio, pero no quiere decir que sea así absoluto, puede ser menos, definitivamente, ¿no? Claro, por eso digo, varía de acuerdo a la edad, talla y peso. Entonces, ojo con nuestros amigos runners que están como locos inscribiéndose a carreras prácticamente semanales, corriendo 15 medias maratones, porque hay una locura en el running. Hay un montón de carreras que se hacen todos los fines de semana y la gente como loca está inscribiéndose y participando en carreras. Otra consulta, ¿cómo probarse las zapatillas correctamente? ¿Hay una forma adecuada, correcta para probarse las zapatillas? Lo ideal es que la boquilla tiene que tener un espacio donde el tipo de pie puede entrar. ¿Por qué digo tipo de pie? Porque no todos tenemos la estructura del pie. Algunos la zona alta, que es la pierna, ¿no? Entre el tobillo y la pierna, tiene una boquilla mucho más ancho, otros que son mucho más angostos. Nada que ver. Otros que son sí son delgadas. Los tobillos, algunos son tobillos delgados, tobillos gruesos, tobillos pronunciados, casi nada de tobillos porque son piernas anchas. El talón, que es fundamental, puede ser talones delgados, talones súper anchos, el medio pie también se puede tener un pie totalmente ancho con un pie súper delgado, y los dedos pueden ser montados o apresionados o totalmente libres, dedos largos, dedos cortos. Es importante conocer nuestro pie, nuestro organismo, nuestro cuerpo, y de acuerdo a ello, saber qué características del pie, del zapato vamos a utilizar. Previo a hacer movimiento de caminata, saltos, flexión, para ver si es que a la hora de flexionar no se cargue la zona del empeine o no fastidie, y también para jalarse hacia atrás o las puntillas para que el dedo cuando caiga, caiga de manera suave y no agresiva. Entonces son pequeños tips como para que pueda saber qué tipo de calzado es el más adecuado de acuerdo a la estructura anatómica de nuestro pie. Y todas estas características tienen que encajar perfectamente en la comodidad. Es decir, no comprar una zapatilla por más bonita, los colores, el diseño que sea, si es que con todos estos aspectos que acabas de mencionarnos, al ponernos la zapatilla, nos comienza a rozar, nos comienza a apretar, no podemos meter fácilmente el pie, porque también hay ese mito, ¿no? No, la zapatilla va a ceder y termina comprando una zapatilla donde el pie no entra fácilmente, pero dicen, no, después con el uso va a ceder. Eso hay que descartarlo, ¿cierto? Totalmente descartado. El dicho es muy claro, que el pie y el zapato no es igual. El calzado tiene que adaptarse al pie, no que el pie tiene que adaptarse al calzado. Y otro aspecto clave, que es cómo amarrarse los pasadores. La semana pasada estuve en una carrera y me he encontrado con una cantidad de gente ya en plena carrera amarrándose los pasadores. Se les desató. Eso demuestra que hay muchos principiantes, runners, incluso hasta los que ya llevan cierto tiempo, que se les desatan los pasadores. Quiere decir que no han aprendido hasta ahora a amarrarse de la manera más eficiente y sobre todo más segura también, ¿no? ¿Cómo sería esa forma? Claro, como dije, lo normal es que la parte de los dedos, la gran mayoría aprieta acá los dedos y la parte de la boquilla, la zona del empeine más arriba, que es donde está la lengüeta, está más abierta, cuando en realidad debe ser al revés. La parte de los dedos debe ser más liberada para que pueda tener giros, rotaciones adecuadas, sin mucha exigencia. La zona del medio pie sí se mantiene y la zona de la lengüeta, digamos, debe ser un poco más presionada. Pero ¿cómo lo presiono? Porque si se dan cuenta en la zapatilla existen hasta uno
o 2 perforaciones más. Esas perforaciones lo que va a hacer es ajustar mejor el movimiento del pie para que pueda tener un mejor giro. Si yo lo dejo acá nada más, el pie puede sobresalirse, sobrecargarse y no tener una mayor adecuación. Pero si cargo adecuadamente los dos pasadores vacíos que están más adelante, más arriba, va a tener mejor sujeción. Y cuanto mejor sujeción tenga, obviamente no hay que presionarlo porque si no puede pasar el boom, que es las arterias, digamos, los nervios en general. Una buena sujeción va a tener mejor movimiento de libertad sincrónica. Y lo mejor, me imagino, también es tener pasadores lo más largos posibles, ¿no? Porque a veces las zapatillas vienen unos pasadores casi exactos. Y ahí viene el problema del nudo. Sí, Cuando uno anuda, como es sí, ya exacto, no lo anuda bien y con el movimiento se desatan. Es por eso una de las explicaciones por qué se desatan las zapatillas en plena carrera. y porque se le levanta la parte de atrás del talón también. Claro. Entonces es importante saber cómo hacer los nudos también. Y en cuanto a algunos mitos que hay respecto a las zapatillas, porque hay muchos, ¿no? Por ejemplo, uno que dice, ¿no? Más amortiguación significa menos lesiones. ¿Ese es mito? ¿Es realidad? ¿Tiene fundamento? Si hablamos del drop, la altura de los drop, lo importante es edad, talla y peso. Análisis del estrés de tejido de la musculatura. ¿De qué me sirve tener una zapatilla súper alta si soy y reconozco que soy duro al correr? Que mis pasos son demasiado cortos. Lo que estoy provocando es un mayor balancín con ejecución de sobrecarga a nivel lumbar. Estamos hablando también de otro aspecto, que es la técnica de carrera, ¿no? La técnica de correr. No es cuestión solamente de comprarse las zapatillas La más técnica altas y es de mayor fundamental. amortiguamiento si no tenemos una buena técnica, ¿no? Exacto. La técnica es demasiado importante porque como dije, ¿no? Hay que basarnos uno en lo que es la resistencia. En la resistencia vamos a aprender qué tipo de técnica va de acuerdo cómo es mi cuerpo a nivel del tronco superior. Está, tengo más tronco, a diferencia de la pelvis, que no ayuda al movimiento del tronco. Si mis brazos son largos, son cortos, para ver el movimiento del braceo. 3, si mis piernas y mis muslos son ligeramente a la misma distancia, o el fémur es demasiado largo, o las tibias son demasiado largas. También es importante conocer lo que es. Esto se le llama antropometría biomecánica. O sea, saber cómo está distribuido cada articulación. ¿Para qué? Para ver cómo está el movimiento que vamos a realizar o la técnica que vamos a tener. No todos jamás van a correr igual. Mientras más minimalista sea la zapatilla, mejor voy a correr. ¿Qué tan cierto es eso? Las minimalistas son buenas, pero lo que varía es el cuerpo del ser humano. Si yo tengo una buena resistencia, una muy buena fibra musculares, la minimalista le va muy bien. Que está de moda estas zapatillas con placa de carbono, por ejemplo, ¿no? Y veo a mucha gente corriendo con su zapatilla de placa de carbono, pero su técnica de corrida es pésima. Es más, no tienen ni siquiera ni son conscientes de su técnica de carrera. Al final, esa zapatilla que cuesta caro puede terminar lesionándolo. 100%. Por eso lo importante es darse un tiempo, grábense, fíjense cómo están corriendo, hagan una comparación con otras personas casi de su mismo tamaño, peso, y vean en qué pueden mejorar. Poco a poco pueden ir mejorando, ¿no? O sea, todo se puede hacer en esta vida. Pero lo ideal es que vaya a un especialista, donde sí le va a decir las cosas como son. Vamos a cambiar esto, vas a hacer esto de aquí, vamos a evitar esta zona de acá, y así mejoramos. Otra creencia que muchos también conversando la aplican, ¿ah? Usas tu zapatilla, ya pasó los 800 kilómetros, los 1000 kilómetros, ya es evidente que la zapatilla ya está matada y usan esa zapatilla para caminar. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? Yo en parte a veces le digo, sí, se lo puedes utilizar para diario, para uso de casa, para algo demasiado corto y muy específico, sí. Pero si utilizas para gimnasio, para una actividad deportiva, no va. Y se siente bastante la diferencia de, sobre todo de lo que es la fase de amortiguación. No te va a acompañar. Pero si es para casa, todo lo demás, te puede ayudar, sí, en algo, en corto tiempo, pero con la idea de que ya necesitas otro tipo de calzado. Ya para ir cerrando, ¿qué consejos puedes dar a los runners, a los principiantes, aficionados, para que cuiden mejor sus zapatillas? Yo entiendo que tiene un periodo de duración de vida como todas las cosas se acaban, 800, 1000 kilómetros. Pero ¿qué consejos tendríamos que tomar en cuenta para poder
cuidar mejor las zapatillas? Mirarlas, siempre mirarlas, observándose, ver si es que aparece lo básico que son las pequeñas fisuras o rajaduras, aparte tanto adelante como atrás, ver el desgaste. Es importante saber el desgaste porque el desgaste nos arroja bastante información, ¿no? Si el desgaste se da en la punta, quiere decir que está haciendo mayor equinismo, está sobrecargando la posición de digamos, de la tibia, ¿no? Si va el desgaste en la zona del primer dedo, quiere decir que está haciendo un mayor valgismo, quiere decir que está dañando una futura tendinopatía a nivel de la pata de ganso. Si el desgaste se va en la zona media y lateral, a nivel de la zona antepié, entonces está produciendo lo que se llama una sobrecarga de la famosa cintura iliotibial o la cintura del corredor. Si el desgaste se va en el talón, no quiere decir que está sobrecargando la zona isquiotibial, no está activándose bien lo que es el piso pélvico, saturaciones a nivel de la zona lumbar, el cuadrado lumbar, el triángulo lumbar. La zapatilla da información. Si nosotros sacamos la plantilla y vemos que existe hasta huecos o mayor pronunciamiento de desgaste o más oscuridad, se dice, también informa bastante. Entonces, para eso estamos nosotros como podólogos deportivos, ¿no? Darle esa información a todo lo que ello pueda ocurrir. Muchas gracias por esta valiosa información y esta conversación. Ya, igualmente, quiero agradecer a todos ustedes y recuerden que nos pueden visitar en consultorio que tenemos en Jesús María, ahí en la Residencial San Felipe. Estamos de lunes a sábado, de 9 a 1 y de 3 a 7, ¿no? Pueden separar citas al 987-452-306, ¿vale? Y si quieren una información, ¿no?, un poco más detallada o hacer preguntas, dudas, pueden llamar a mi personal, que es el 99-421-6694, ¿no? Me gusta trabajar bastante con imágenes, con radiografías, ecografías, resonancia, tomografías en general, personas lesionadas, no lesionadas, investigar si es que, cómo le va en el deporte en general, y pues estamos acá siempre presentes. Gracias, Giovanni. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio, corredores. Espero que la información que hemos compartido hoy sea de gran utilidad en la búsqueda de zapatillas adecuadas. Recuerden que la elección del calzado para correr es una inversión informada, inteligente, en lo que se refiere a salud, bienestar y rendimiento. No se dejen llevar solo por las marcas o las tendencias de marketing en redes sociales. Escuchen a su cuerpo, conozcan su pisada, prueben diferentes modelos y sobre todo no duden en buscar asesoramiento profesional y médico. Cada corredor es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora al ritmo de tu pasión.